Hoy vamos a revisar la teoría del pensamiento. La teoría del pensamiento corresponde a los eneatipos 7, 6 y 5 y está arraigada al cerebro córtex o la corteza cerebral, que es donde ocurre la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio, la toma de decisiones, el análisis en general de lo que es la vida. Es algo así como si hubiese una gran biblioteca que es nuestro archivo de vivencias, y los eneatipos 7, 6 y 5 son de las clases de bibliotecarios que tenemos. Eh, Normalmente esta triada está asociada a la acción como tal que resulta de un pensamiento. ¿Sí? Las ideas crean pensamientos, los pensamientos llevan acciones. Entonces, hay un análisis continuo de posibilidades y en la mayoría de los casos en estos tres eneatipos son cosas que se imaginan, escenarios, posibilidades que imaginan y que normalmente no suceden. Entonces, es una persona que vive todo el tiempo en la cabeza, su centro es intelectual. La tríada del pensamiento, su sensación dominante es el miedo, ¿sí? El miedo, la inseguridad. Entonces tienen el deseo de sentirse seguros ante las situaciones, especialmente en los casos 5 y 6. El 7 es un poco más de evitar el miedo, ¿sí? De evitar la sensación de inseguridad respecto a sus propias emociones. Entonces, esta triada o estos eneatipos están asociados al hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa antes de hacer? Entonces, el pensar antes de actuar. Y hoy vamos a hablar de nuestro eneatipo 7, que a pesar de pertenecer a la triada del pensamiento, pareciera que fuera el que hace antes de pensar, el que es impulsivo, el que es acelerado, es hedonista. ¿Sí? Eh, Tenemos nuestro amigo el 7, que tiene un deseo ferviente de disfrute, es la gula, es esa sensación de tener más, sentir más, saber más, conocer más, es como ese vacío interno que buscan llenar y pues obviamente evitar el sufrimiento. Entonces, es esa combinación de no quiero darle chance a pensar en sufrimiento, entonces mejor estoy ocupado, y si estoy ocupado, pues voy a disfrutar, entonces voy a vivir la vida. Este eneatipo surge en la etapa de la niñez, muy probablemente vivió una situación de descuido, ¿sí? O de tristeza. Entonces, para evitar esa situación que no le gustó, dice, pues no, yo no necesito poner que me hagan feliz, yo voy a ser feliz por mi cuenta. Y empieza a buscar la felicidad en esas emociones, en esas actividades externas. Entonces es muy dado al ocio, a las actividades que le generen emociones agradables. Es el eterno buscador de la felicidad. Eh, es el tener esa sensación de vacío interno hace que tenga siempre una sensación de insatisfacción, de que nunca es suficiente. Puede tener un escenario maravilloso donde tenga todo perfecto y está pensando, en vez de quedar en el instante disfrutando de ese momento, de calmar su mente y de estar presente, su mente se va para el futuro a mirar qué otras posibilidades puede crear para, para vivir un proceso similar al que está viviendo. Es como que no disfruto aquí, sino voy creando las situaciones para disfrutar mañana. Algo así es. Entonces, hace que esté todo el tiempo planificando, creando, haciendo estrategias, mirando. Es fácilmente una persona que en un fin de semana puede tener 3 y 4 planes de respaldo por si uno no sale. Entonces, no, que vamos a cine. Ah, pero sí, ¿qué tal que yo hoy no haga cine? No, entonces mejor compro unas películas y las tengo aquí en la casa por si acaso no podemos salir, entonces vemos cine acá y tengo un Xbox porque podemos jugar. Y entonces, o sea, siempre
siempre hay un plan B, C, D, E para distraerse, para evitar ese espacio de silencio y de conexión, porque le tiene un pavor impresionante al aburrimiento, ¿sí? Ese rechazo al estar quieto, al estar tranquilo, al estar, eh, al, al, al conectarse con su ser, eh, porque tiene miedo a sentir ese vacío y no sabe cómo manejarlo, entonces lo que hace es evitarlo, distraerse. Normalmente cuando está en su lado egoico o su lado centrado, tiende a volverse glotón, disperso, maníaco, o sea, yéndose a los excesos. Es muy complicado que un 7 que está, su deseo es el disfrute, ¿sí? Salga de una adicción, ¿sí? Por ejemplo, las drogas, el alcohol, el sexo, o sea, ese tipo de ociedad, de situaciones que generan ese placer momentáneo, se convierten en una cárcel para ellos porque están todo el tiempo queriendo más, 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 más. Entonces van en busca de esas situaciones y llegan muchas veces a los excesos, ¿sí? Eh, Son personas muy eficientes, muy analíticas, ¿sí? O sea, el 7, a pesar de estar todo el tiempo en acción, pareciera que pensara, pero en realidad ya ha pensado las situaciones 10 veces antes. Entonces, va analizando cada detalle para encontrar cuál es la situación más eficiente. Entonces, es una gran ventaja que tiene el eneatipo 7 porque son personas muy eficientes, siempre encuentran la mejor opción, ¿sí? Son unas personas que quieren ser vistos como personas felices, positivas y alegres porque buscan eso, la felicidad. Entonces, llegan a un espacio y es el que anima, el que alegra, el que le saca una sonrisa a la persona que está triste. Esa emoción, esa alegría eh, le hace ser una persona agradable, una persona espontánea, una persona feliz, ¿sí? Y eso obviamente pues es bueno porque lo va a transmitir a su entorno, entonces va a mantener un entorno alegre, ¿sí? Eh, una frase que lo representa es: el dolor es un error que podemos esquivar, la vida es para disfrutarla. El 7, el 7 tiende a creer en, en que el sufrimiento es un error, ¿sí? Que todos los eh, las situaciones que traen sufrimiento es porque provienen de un error, entonces hay que evitarlas antes que lleguen. Entonces hay un deseo constante, un intento constante por evitar el dolor, ¿sí? Eh, Tiende a llenar su vacío con caprichos, ¿sí? Yo quiero esto, yo quiero aquello, y ahora esto, y ahora aquello. Entonces vive como una veleta de placer en placer momentáneo, pero sin sentir la satisfacción real dentro de sí. Eh, la vida se puede vivir sin angustia. ¿Sí? Es como que eh, hay una situación triste, hay una situación deprimente, hay una situación angustiosa, y el 7 tiende a esquivarla, a evadirla, a ignorarla. Entonces, es muy poco probable que un 7 vaya a una situación donde están un velorio, por ejemplo. Ese tipo de situaciones como que no va con ellos porque, ajá, ¿dónde está la alegría? ¿Sí? Eh, una de las características del 7 es que tiende a ser organizado, tiende a planificar la situación, tiende a tener en cuenta los detalles. Por pertenecer a la triada del pensamiento, es muy analítico. Entonces es esa astucia, ese, esa sagacidad de ver los detalles y elegir de esos detalles cuál es el más eficiente para obtener el placer, ¿sí? Entonces no es qué es lo mejor, ¿sí? Qué es lo correcto, como debe ser, como lo indica el eneatipo 1, ¿sí? Sino es lo que yo quiero. Pues si es un 1 descentrado, es un 1 el perfeccionista, pero es el yo quiero, ¿sí?
Entonces, cuando el 7 se desequilibra hacia ese 1, crea un egoísmo interno que lo lleva a que, no, yo tengo que disfrutar la vida pasando por encima del que sea, porque es que yo no puedo dejar de ser feliz porque otro está siendo triste, porque el otro está estando triste. ¿Sí? Entonces, es esa sensación de poner su sensación de satisfacción por encima de lo que pueda suceder. Ya cuando recapacita, se centra, se calma un poco, deja de estar revoloteando, empieza a encontrarse que puede disfrutar de esos momentos, que tiene la capacidad maravillosa de encontrar momentos felices y empieza a disfrutar, ¿sí?, de esos momentos, de esos instantes. Entonces empieza a llenar su vacío con su propio ser, no tiene que irse a buscar afuera. Entonces llega a un estado de sobriedad, a un estado de darse cuenta que puede disfrutar la vida y ser feliz sin necesidad de agentes externos. Empieza a vivir una vida más alegre, es una persona abundante porque no desperdicia. El 7 tiene la facilidad de irse a los extremos, de malgastar, del puede ser que no tenga para pagar un arriendo, pero ahí se bebe la plata el fin de semana porque es que es la alegría de compartir con mis parceros. ¿Sí? Ese tipo de situaciones del 7 no es buena, debe controlarla. Entonces es como calmarse un poco, como darse chance de encontrarse consigo mismo y de dejar de estar buscando afuera, llenar un vacío que tiene que calmar dentro, ¿sí? Eh, Cuando se calma y empieza a centrarse, a seguir el camino de la corrección, tiende a tomar aptitudes muy buenas del 5. Entonces, el 5 es el eterno investigador, es el analista, es el que mira las posibilidades. Entonces, cuando la sagacidad del 7 la combinas con la investigación del 5, empiezan a surgir muchas situaciones favorables, ¿sí? El 7 el 7 que lee es una persona brillante, ¿sí? Es una persona que eh, no hay mejor animador que el que hace chistes inteligentes. ¿Sí? La astucia, ¿sí? La alegría es atractiva, es contagiosa, pero no se puede llegar, no se puede simplemente ser alegre haciendo el ridículo, ¿sí? Hay que ser inteligentes eh, para ser chistosos. Entonces es ese tipo de 7 que se crea y pues bueno, está diseñado, viene para ser feliz al mundo. Ese es el propósito del 7, alegrar, sembrar la semilla de la felicidad. La sonrisa es contagiosa. Sonríes y alguien te ve y sonríe también. Sí, es algo instintivo. Las alas de nuestro amigo 7 son el 8 y el 6. Entonces, el 8 tiende a ser el impulsivo, el enojón, el bravucón. Entonces, el 7 vive buscando esas emociones, buscando estar ocupado haciendo planes. Entonces, si no se hacen las cosas como él quiere, de la forma que él quiere, para que se den los resultados que él quiere, se va a enojar. Entonces, es un 7 con ala 8, ¿sí? Con características de la personalidad del 8. El saciar el vacío interior con emociones instantáneas. Entonces, el 8 es una persona instintiva, es una persona impulsiva. Entonces, si al 7 se le combina esa característica, pues vamos a tener una persona que tiende a buscar esa emoción, ese chispazo que le haga sentir vivo. ¿Sí? Mientras que si se va hacia el lado del 6, entonces el 6 es la duda, es el miedo de actuar. Entonces, un 7 puede hacer 1000 planes y los deja a medias, porque es que, no, qué tal que no salga como medio, ve que se está desviando de lo que planeó y abandona el plan. Entonces, es muy fácil que un eneatipo 7 con ala 6 inicie 100 planes y no termine ninguno, deje las cosas a medias.
¿sí? O que tienda a ser como despreocupado o evasivo a mitad del plan. ¿Sí? Puede que lo deje, pero no, como que le pierde la emoción y al perderle la emoción al plan, lo abandona. También puede estar asociado al vandalismo, a las acciones ocultas por miedo a ser juzgado. Entonces, el miedo del 6 se lo imprime al 7, pero el 7 quiere hacer las cosas, quiere tener la emoción. Entonces empieza a actuar a escondidas. Esa, esa emoción del peligro, de que me van a pillar, pero no hace las cosas de frente, tiende a hacerla escondida, a tirar la piedra, esconder la mano, ese tipo de cosas. ¿Sí? Las posibles profesiones del 7, evidentemente es la alegría, es la emoción, el dirigir, el animar, el llevar a las personas. Pues, puede ser un animador, un guía turístico, un barman, un payaso, o sea, todo lo asociado a la felicidad, a la emoción, al transmitir emociones, transmitir alegría, ¿sí? Ya que ese es su don, la alegría. Entonces, la invitación para nuestro amigo 7 es para que le baje un poco a la acelere, empiece a ver dentro de sí mismo qué es lo que en realidad le hace falta, porque es que no puede todo el tiempo estar correteando, 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 porque va a cansarse y entonces cuando se cansa es cuando tiene las caídas depresivas. El 7 vive todo el tiempo en actividad, pero hay instantes en que puede sentirse, para los demás puede estar bien, pero él se siente que no se siente a gusto. Entonces, es la invitación a estar en silencio y no hacer nada de vez en cuando, ¿sí? A escucharse a sí mismo, a buscar, dejar de estarse evadiendo, ¿sí? Y escucharse. ¿Sí? Eh, la meditación es muy buena para el eneatipo 7, el leer, ¿sí? El dejar de evadir las situaciones dolorosas, porque es que en algún momento una persona eneatipo 7 precisamente me decía, eh, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y sí, el dolor es inevitable y hay que aceptarlo y hay que reconocer por qué surge, qué aprendizaje trae, y el sufrimiento es opcional. Claro, tú no tienes por qué vivir el sufrimiento, ¿sí? Tú puedes decidir eh, superar la situación y avanzar, pero de esa forma, reconociendo la situación, reconociendo el dolor, sabiendo que está ahí el dolor, que lo puedes superar y luego sí eliminas el sufrimiento. Pero no es ignorar el dolor e irte al disfrute de la vida, porque pues lo único que haces es acumular dolencias, acumular cargas, y llega un momento en el que te conviertes en el bufón, que tienes que mostrar a todo el mundo que eres feliz, que estás esto, pero por dentro estás sintiendo un mundo de emociones negativas hasta que llega el punto que tienes que te quebranta, y eso no es bueno. Entonces la idea es ir soltando esas cargas, no llevárselas, ¿para qué? Eh, bueno, creo que en resumen, ese es el eneatipo 7, ¿sí? Hoy en día los niños de eneatipo 7 son los que son diagnosticados como déficit de atención con hiperactividad, ¿sí? Entonces, hoy en día a todo le tienen eh, un nombre, una etiqueta, pero, pero sí es importante ponerle cuidado a los niños que estén en esta situación. Hay que enseñarles a calmarse porque pues en el futuro van a tener, digamos que este tipo de inconvenientes, y la idea es ir en el camino de la corrección eh, hacia nuestro estado esencial y hacia nuestro estado más puro, nuestro ser divino, que es el que venimos a desarrollar. Entonces, pues nada, esto es todo. Espero les haya gustado y cualquier cosita me pregunta.